Luego voy a estar en los mensajes que nos van enviando, yo los voy a estar leyendo y contestando algunos, ¿sí? Ahí empezamos con esta primera parte y quiero que en esta primera escena pongan como título la predicación de Juan el Bautista. Primeramente yo les voy a explicar un poquito de qué se va a tratar, ¿sí? Como un pequeño ejemplo teológico de qué se trata todo esto que vamos a estar compartiendo en este día, que es tan importante para todos nosotros. Acá el propósito es mostrar que antes de manifestarse públicamente el Mesías, ¿qué pasó? Dios levanta a Juan el Bautista, para preparar al pueblo, invitándolos, como hemos leído, al arrepentimiento, ¿sí? Ahí entra en acción estas primeras palabras que dice Juan el Bautista, y observamos entonces que Juan aparece. Esto es muy importante que lo sepan, porque Juan aparece después de aproximadamente 400 años de silencio, 400 años de silencio profético desde Malaquías. O sea, el último libro que nosotros leemos en el Antiguo Testamento es el de Malaquías. Desde Malaquías se hace un silencio de 400 años. Algunos dicen 433, pero hay un promedio de 400 años de silencio de parte de Dios, pero eso no quería decir que estaba profetizado que iba a venir una persona con el espíritu de Elías, ¿sí? Entonces tenemos que entender que él viene hablando de arrepentimiento, ¿sí? Por ejemplo, la palabra griega, porque estamos en el Nuevo Testamento, cuando dice proclamar, la palabra proclamar del griego es kirizo, ¿sí? Cada kilo es R-I-Y, 2-S-I-O. Que vendría a ser como un heraldo del rey. O sea, él no presenta una opinión propia, sino que anuncia un decreto divino, ¿sí? Un decreto divino. El mensaje, ¿cuál sería el mensaje? El arrepentimiento, como hemos leído en el versículo 1 y 2. Y esta palabra vendría a indicar un cambio de mente, un cambio de dirección. A todo el pueblo está invitando a un cambio de mentalidad, a un cambio de dirección y volverse a Dios. Eso significa que estaban apartados, completamente apartados de Dios. Y invita a una transformación en el área interior para que produzca una obediencia para poder acercarse al Mesías. Acá Juan lo que va a hacer, va a preparar el terreno. Eso es lo que a lo que fue llamado Juan. Entonces, él les quiere mostrar, a través de lo que se va a manifestar, una nueva forma de vivir desde el Mesías, no desde la ley y los profetas, sino desde el Mesías. Por eso es que es muy importante, querido hermano, que ustedes tomen conciencia de todo esto que vamos a estar aprendiendo en este día. Por supuesto, más adelante nos vamos a ir encontrando con otras escenas en donde en el versículo 3 Juan no aparece por casualidad, sino que él hace el cumplimiento de lo que está profetizado en Isaías 43, que lo vamos a leer después. Él viene a preparar el camino, ¿sí? Y nosotros también preparamos el terreno para otras personas. O sea, no es que Juan nada más prepara. Luego los apóstoles tuvieron que andar preparando, permanentemente se está preparando para que reciban al Mesías. Esto indicaba, por ejemplo, que en la antigüedad cuando venía un rey, ¿qué se hacía? Se arreglaban los caminos, se preparaban todos los caminos porque venía alguien muy importante. Pero para nosotros esto espiritualmente representa quitar obstáculos, por ejemplo, sacar de lado el orgullo, como en Apocalipsis 3 observamos que 20 dice: estoy a la puerta y llamo, un ejemplo, ¿no? Y apartarse del pecado, abandonar, era así poquitito, ¿no? Eso velamos, pero bueno. Miren, chicos, llegó el cafecito, era para tomar un traguito nomás. ¿Qué más? Es una invitación a preparar el corazón, como le dije, Apocalipsis 3:20, estoy a la puerta y llamo si alguno abre la puerta de su corazón. Entonces él viene proclamando todo esto. Luego vamos a ver algunos versículos que hacen referencia a todo esto. Yo simplemente le estoy haciendo una pequeña presentación homilética de lo que va a ser todo el panorama este. Entonces, observamos también en estos capítulos del 1 al 12, vamos a observar el carácter. ¿Cuál es el carácter que tiene este profeta, Juan el Bautista, ¿sí? Observamos que, vamos a leer más adelante a continuación, que él tenía una vestimenta que estaba hecha de piel de camello, por ejemplo,
También nos vamos a encontrar que él tenía una forma de comer que era diferente. Comía langostas, miel silvestre. Él no buscaba nunca comodidad, no buscaba una comodidad, y él vivía siempre separado para Dios. O sea, él siempre, un estilo como Elías prácticamente. Por ejemplo, en la parte de la vestimenta, nos va a recordar exactamente al profeta Elías, porque justamente el profeta Elías vestía de esa forma también. Entonces nosotros tenemos que tomar en cuenta que estamos frente a un personaje que tiene el espíritu de Elías. De alguna forma, ahora vamos a leer más adelante, va a ver que el mismo Señor lo confirma a través de lo que vamos a estar compartiendo. Y también vemos acá, vamos a encontrarnos acá en este capítulo, cuál es la respuesta del pueblo, cuál va a ser la respuesta del pueblo frente a este hombre que viene a preparar el terreno, que viene a preparar el camino para el Mesías. Hablando, por supuesto, todo lo que es Jerusalén, Judea y toda la región del Jordán, en todos esos lugares se movía. Y también había gente que se acercaba, que confesaba sus pecados. Hay una palabra que vendría a ser, la palabra griega de confesar pecado, se escribe como, quiero que tomen nota ahí, eso mologeo, que sería la X, O, M, O, L, O, la G, la E y la O. ¿Y qué significa esto? Significa reconocer públicamente, número 1. Número 2, admitir sin excusas. Y número 3, estar de acuerdo con Dios respecto al pecado. ¿Sí? Luego vamos a ver también algunas referencias sobre este tema. También nos vamos a encontrar ya más adelante, en los versículos 7 y 10, con la represión de los religiosos. O sea, se van a manifestar los religiosos. ¿Quiénes son los religiosos? Son los fariseos, los saduceos, que llegan a chusmear. ¿Quién era este hombre? ¿Por qué está bautizando? ¿Quién lo mandó a bautizar de esta forma? Y acá vamos a ver que Juan el Bautista los llama generación de víbora, unas mismas palabras que más adelante el Señor le va a decir a estos fariseos, saduceos y a los escribas. Los llama generación de víboras. No critica su religión, sino que denuncia su hipocresía. Él ve que son personas muy hipócritas, demasiado hipócritas, ¿verdad? Entonces todo esto es muy importante que vayamos tomando en cuenta que el verdadero arrepentimiento primeramente tiene que producir en nosotros frutos, que lo vamos a leer más adelante. O sea, no se trata de conocer la Biblia, como lo conocían también ellos, los del Sanedrín, ni tampoco se trata de pertenecer a una religión, o como ellos se hacían llamar, que descendían del padre Abraham, como nosotros también, que es padre de la fe, como dice el apóstol Pablo en Gálatas 3. Luego él va a decir que la hacha está puesta. Esta es una representación de juicio. Con todo eso nos vamos a ir encontrando en esta noche, una representación de juicio. A un juicio, por supuesto, porque Dios es un Dios de justicia. También nos vamos a encontrar ya en los versículos que son los últimos, el 11 y 12, con la superioridad. Él mismo reconoce la superioridad del Mesías. Por eso él dice, yo bautizo con agua, pero él viene con un bautismo de espíritu y fuego. Y ahí en donde también vamos a explicar hoy qué es el bautismo en espíritu y qué es bautismo en fuego. O sea, lo que anuncia el Señor es mayor. Entonces, vemos el bautismo del agua, pero también vemos el bautismo del espíritu. Y todo esto tiene simbolismos que son muy importantes. Por ejemplo, el bautismo en agua vendría a simbolizar algo externo del arrepentimiento. O sea, yo me bautizo en arrepentimiento. El bautismo del Espíritu Santo, que es el Ruach HaKodesh en el hebreo, soplo, aliento de vida, esto significa dar nueva vida. Por eso en 2 Corintios 5:17 dice que somos nuevas criaturas. Amén, gloria al Señor. Somos nuevas criaturas. ¿Sí? Todo esto nos da un enfoque de poder y pertenecer al pueblo de Dios. ¿Sí? Entonces, como dice Juan 1, desde el 11 al 13, que los suyos vino, los suyos no lo recibieron, por aquellos que lo recibieron le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Pero luego vemos que hay un bautismo de fuego. Y ahí está el peligro porque en el contexto inmediato representa principalmente el juicio purificador de Cristo. ¿Sobre quién? Sobre los que rechazan el llamado. ¿Sí? Sobre los que rechazan el llamado. Hay un ejemplo, por ejemplo, que es un ejemplo que es bíblico y también prácticamente en el agricultor, ¿qué hace? Tiene el trigo y separa el trigo y la paja. Entonces el trigo va a dónde va el trigo.
El trigo, sabemos que Cristo hará una separación definitiva y el trigo va al granero y la paja será echada y quemada en el fuego. Por eso es que dice Juan, yo bautizo con agua, pero el que viene después de mí es más que yo, lo va a bautizar con espíritu y fuego. Y se ha tomado muchas malas enseñanzas por falta de estudios teológicos que han creído que ese bautismo de fuego era el de Pentecostés. Y eso es un error. No, ese bautismo de fuego que habla Juan, que el Señor trae un bautismo de Espíritu Santo y de fuego, es de salvación para vida eterna y vida nueva y de juicio, para ser quemados como paja aquellos que no lo aceptaron al Señor. Todo eso, queridos hermanos, lo vamos a estar desarrollando en esta noche. Así que, queridos hermanos, Dios, ¿qué quiere hacer? Dios siempre prepara el camino antes de revelar una nueva etapa en su obra. O sea, el Señor siempre está preparando todo eso. Eso quiero que lo pongan como punto número 1. También quiero que pongan como punto número 2 que el verdadero arrepentimiento comienza en el corazón. Comienza en el corazón y se evidencia en el andar de nuestras vidas. Esto significa la transformación y al mismo tiempo todo lo que indica Gálatas 5, 22 en adelante, en donde nos habla que tenemos que lo que andamos por el Espíritu, vivamos por el Espíritu y según el Espíritu y que demos los frutos del Espíritu Santo. Y número 4, quiero que anoten que Cristo es infinitamente superior a cualquier siervo o profeta. O sea, todo lo que está relacionado al Antiguo Testamento, Él es completamente superior. Y como punto número 5, quiero que pongan que Jesús es Salvador, que significa Yeshua, para quienes creen, como justamente está descrito en Juan 3, del 16 hasta el 21, está descrito, porque ahí después habla de que muchos no vienen a la luz porque sus obras son malas. Entonces Jesús es Salvador para aquellos que creen, pero también es juez para aquellos que le rechazan. Eso tenemos que saber ya de antemano. Entonces van a un juicio aquellos que rechazan, pero los que han creído, Él ya por su muerte, su preciosa sangre, nos lleva a la vida eterna y no a la vida venidera. Le damos gloria al Señor. Todo esto, sepan que la idea central de este capítulo 3, del 1 al 12, Juan está diciendo que el rey ya viene, por eso Dios llama a su pueblo a preparar el corazón mediante arrepentimiento genuino. Y ustedes saben que en este tiempo también predicamos que ya viene de nuevo el Señor. O sea que es como que se está repitiendo todo de nuevo. ¿Me entienden, queridos hermanos? Entonces, nos tenemos que preparar. Como dice el apóstol Pablo en Hebreos capítulo 10, 25, él dice, muchos tienen por costumbre no congregarse. Y a continuación agrega que nos tenemos que animar unos a otros a eso, porque está cerca la venida, porque se acerca el día. Y acá prácticamente está diciendo lo mismo. Es un llamado al arrepentimiento, siempre como en Génesis 6, Noé llama al arrepentimiento y que suban al arca, ¿verdad? Etcétera, etcétera, todo lo que siempre sabemos que estuvo sucediendo. El Señor quiere que nosotros tengamos, que estemos produciendo frutos dignos y reconociendo la superioridad de Jesucristo. Por eso en Juan 15, 5, Él dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí va a dar fruto, o sea, va a llegar a dar esos frutos. Gloria al Señor. Pero el que no permanece en mí, dice, será cortado y echado al fuego, dice en Juan 15, 6. Entonces vemos que ahí vemos el juicio de Dios. Y vemos todo lo maravilloso que está relacionado con todo lo que vamos a estar compartiendo en este día. Gloria al Señor por todo esto y vamos al desarrollo más claramente. ¿Y están preparados para más? Bueno, queridos hermanos, hay un poquito, le hice una homilética sobre el tema y acá en el versículo que acabamos de leer, el 1 y 2, Juan el Bautista, él predica el arrepentimiento y en esta escena vemos la aparición. Es lindo saber y entender todo esto de Juan el Bautista y qué significa ese nombre Juan del hebreo. Se lo pronuncia como Johanán. Algunos le dicen Johananán, otros llevaron a un significado de Shah con H o Geo, que representaba Yahweh. Mire, todo eso está en los libros y indicando el nombre del Señor, por supuesto. Pero todo este nombre de Juan es un indicativo que Dios ha tenido misericordia. Ese es el enfoque de ese nombre, que Dios ha tenido misericordia. Y también indica
aquel a quien Dios muestra gracia. Todo eso es en nombre de Juan. Entonces Juan aparece como un profeta, como dije anteriormente, después de los 400 años. En Lucas capítulo 1, quiero que tomen nota, en el versículo 76 al 77 dice: y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar su camino, para dar conocimiento de salvación a su pueblo. O sea, conocimiento de Yeshua, porque la palabra salvación significaba Yeshua. Conocimiento de Yahweh que salva, Dios el que salva. Para perdón de sus pecados. ¿Verdad? Lo describe en Lucas capítulo 1. Ahora, en Marcos capítulo 1, versículo 4, acá vamos a encontrarnos que el mensaje oficial y central de Juan fue arrepentimiento, porque el reino de los cielos se había acercado. Entonces él dice: bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecado. Es decir, pecado del hebreo que significaba errar al blanco. O sea, todos estaban errados y todos estaban bajo pecado, Romanos 3:23. Entonces él está diciendo que se tienen que preparar. Es como el profeta Isaías, que dijo en Isaías 55, del 6 al 7, dice: buscad a Yahweh mientras pueda ser hallado, llamadle entre tanto que está cercano. Ya estaba cercano, está anunciando la cercanía del Mesías. Deje limpio su camino y el hombre inunco sus pensamientos, y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia, y el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Permanentemente vemos que en esta noche la misericordia de Dios se manifiesta a través de Juan y la preparación para perdón de pecado. Bueno, este texto de este profeta menor Joel, capítulo 2, versículos 2 y 13, vale la pena leerlo, porque dice: por eso pues ahora, dice Yahweh, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y llanto. Y dice: rasgad vuestro corazón y vuestros vestidos, y convertíos a Yahweh vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. O sea, observamos acá que estamos frente a un Dios de amor y de misericordia que está dispuesto a perdonarlo. En Isaías 1:18 dice que aunque el pecado, en el contexto dice que aunque el pecado sea rojo como la granada, lo va a emblanquecer. Pero en el 18 de Isaías 1 dice que se tenía que poner a cuenta el pueblo con Dios. Y lo mismo pasa en este tiempo. En muchas áreas, muchos nos tenemos que poner a cuenta. En la segunda escena, ustedes quiero que pongan Juan como cumplimiento de la profecía. ¿Por qué? Porque en Mateo 3:3, en el versículo 3 dice: pues este es, dice Mateo, escribe, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezar sus veredas. Eso lo encontramos en Isaías 43, lo dice exactamente de la misma forma, porque dice: voz que clama en el desierto, preparar el camino a Yahweh, enderezad. Ahí dice: enderezad calzada en la soledad de nuestro Dios. Entonces estamos viendo que estamos frente a un cumplimiento profético. Otro ejemplo, Malaquías capítulo 3, versículo 1. Vieron que después de Malaquías habíamos escuchado que le expliqué que hubo un silencio de 400 años y pico. En Malaquías 3:1 dice: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. Al decir el ángel del pacto y todo eso, está hablando de una cristofanía que lo hemos aprendido anteriormente. A quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Yahweh de los ejércitos, el Señor. Entonces vemos que se va a manifestar aquel que en el Antiguo Testamento se manifestaba de muchas formas con un ángel, llamado el ángel de Yahweh. Observemos este detalle. Acá lo van a cuestionar a Juan. En Juan capítulo 1 ya el apóstol Juan dice, en el versículo 21 al 23, y le preguntaron: ¿quién eres tú? ¿Eres tú Elías? Observemos que él dice: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Entonces le dijeron: ¿y entonces quién eres tú? Para que demos respuesta a los que nos han enviado. Esto me recuerda mucho a espías. Hay
personas que van como espía a los ministerios. A mí me ha pasado. En 3 ocasiones, personas que vinieron a ver enviados de otros ministerios. Yo no, pero ¿por qué hacen eso? Pero Dios te lo hace ver, porque se manifiesta todo. Van a ver que más adelante ustedes, tanto aprender la Biblia, van a llegar a un nivel espiritual que es como cuando ustedes van al médico. El médico te dice, por ejemplo, decía, abrí la boca. Y te saca la ficha, te dice, mostrame el dedo, mostrame la uña, ¿verdad? Y ya te va sacando la ficha, te va sacando la ficha de todos, ¿verdad? Bueno, el Señor también le sacaba la ficha a todos. Y los que están muy involucrados espiritualmente con la Sagrada Escritura, empiezan a sacarle la ficha a todo, incluso a uno mismo. Volviendo al tema de los espías. Tenemos que llevar respuesta a quienes nos enviaron. Y dicen, ¿qué dices de ti mismo? ¿Qué dices de ti mismo? Le dice, ¿verdad? Y le dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Le está recordando a ellos que son estudiosos, le está recordando Isaías 43. Eso le está recordando Juan. Y eso es muy importante, ¿verdad? Ahora, en la siguiente escena, que sería el versículo 4 de Mateo 3, quiero que pongan lo que le había explicado anteriormente sobre el estilo de vida de este mensajero. Dice, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida era langostas y miel silvestre. Bien, yo le había dicho que era un parentesco muy similar a la forma de vivir y de vestir del profeta Elías. Pero hemos visto que él, cuando le preguntaron si él era Elías, él dijo que no. Pero después nos vamos a sorprender en el final con ese nombre y qué dijo el Señor acerca de ese tema. En Segunda de Reyes hay un ejemplo, quiero que tomen nota, en el capítulo 1, en el versículo 7 al 8, dice, entonces él les dijo, ¿cómo era aquel varón que encontrasteis? Y os dijo tales palabras. Y ellos respondieron, un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo, es Elías. Ahora entiendo por qué el Señor hablaba del espíritu de Elías en Juan. Ya vamos a llegar ahí. Ahora, observemos un detalle. En Lucas capítulo 7, en el versículo 25 al 28 dice, ¿mas a quién saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Dicen de signo de pregunta. He aquí los que tienen vestiduras preciosas y viven en deleites, en los palacios de los reyes están. ¿Mas qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí. Os digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito. He aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujeres, todo esto lo está diciendo el Mesías, o sea, Yeshua, Jesús le está diciendo a los apóstoles. No hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él, para que nadie sea grande. Pero observamos acá que este hombre, Juan el Bautista, es un hombre bastante importante. Hay una palabra que está en Lucas 16, que lo voy a decir en la parte final, que muchos lo toman como un contraste acerca de los profetas. Pero vamos a entender en contexto qué quiere decir el Señor también con ese tema. Todo eso lo ven en la parte final. Vamos a ir avanzando. En la cuarta escena, ustedes se van a encontrar, queridos, con multitudes atraídas al arrepentimiento. O sea, muchos se acercaron. Por eso dice el versículo 5 y 6, y salían a él Jerusalén y toda Judea y todas las provincias alrededor del Jordán, que lo dije anteriormente teológicamente, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Pero vemos que era un bautismo de agua, ¿sí? Eso también es muy importante que ustedes lo sepan, ¿sí? Porque vamos a poner un ejemplo. En Hechos, por ejemplo, en Hechos capítulo 19, del 1 al 6, dice, aconteció que, entre tanto que Apolos estaba en Corinto,
Corintio vendría a ser Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso y hallando a ciertos discípulos le dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y escuchen esta parte que es importante. Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Vemos acá que estaban mal ministrados. Entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizado? Esta parte es muy importante. Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Entonces dijo Pablo: Juan bautizaba con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, a Jesús, al Cristo, a Yeshua. Claro, quiere decir, falta otro bautismo, falta el bautismo del Espíritu. Porque muchos son bautizados en agua, pero también tienen que recibir el Espíritu Santo. Dice: cuando oyeron esto, fueron bautizados. Ahí viene la parte. Esta es la parte que quiero que entiendan y que muchos no logran entender. Esto lo digo porque hay gente que es mal bautizada también. ¿Sí? Escuchen esto. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, de Yeshua. ¿Cómo bautizaba Juan? ¿En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? No. Bautizaba en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua. Colosenses 3:17, que siempre lo digo: y todo lo que hagáis de hecho de palabra, hacelo en el nombre de Yeshua, porque a Él le fue dada todo el poder y la autoridad sobre todas las cosas. El poder, el control, el dominio, absolutamente. Por eso es que Él dice que todo lo que hagamos tiene que ser en su poderoso nombre. Pero por supuesto, una persona me pregunta una vez: bueno, está bien, pastor, pero en Mateo capítulo 28, versículo 19, Él dice: vayan, hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya lo enseñé esto en algún momento, no sé si alguien lo escuchó. La misma palabra ahí te está diciendo: bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿para qué? Para discípulos. Pero mucha gente se bautiza y no es discípulo. Entonces vemos que el bautismo para discipulado lo haces en esa forma. Pero el bautismo para ser una oveja que se arrepiente de su pecado y que entra a formar parte como rebaño, lo describe en Hechos capítulo 2, que lo confirma, para confirmar Hechos 19. En Hechos 2, en Pentecostés, luego de Pentecostés, que le predican a todas las naciones que estaban ahí hablando en lenguas que eran los idiomas de cada uno de donde habían nacido, en el versículo 38, Pedro le dice a todo, 38-39, pero él le dijo: arrepentíos y bautizaos cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Yeshua, el nombre de Yeshua, el Mesías, el ungido, el Cristo, Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de los pecados. Y de esta forma, dice, recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahí está el tema, ¿ve? Esa es la forma para recibir el don del Espíritu Santo. Y aclara en el versículo 39: porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. Y ahí entra la discusión teológica al decir para vuestros hijos. ¿Para cuál de tus hijos? Para todos tus hijos. Y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. O sea, hay un llamado pluralizado para todos. Por eso es que Pentecostés es una referencia de Génesis capítulo 11 de la Torre de Babel. Porque cuando vos lees el versículo 1, que ya lo habíamos aprendido, dice que había una sola lengua, es decir, todos hablaban en un solo idioma. Pero confundió sus lenguas y ahí nacieron los idiomas. Por eso significa confusión, Babel. Léanlo del 1 al 11 si quieren después. Entonces Pentecostés quiere decir que Él quiere juntar a todas las naciones, porque ya en Mateo 28 le había dicho: vayan por las naciones y hagan discípulos. Pero por supuesto le faltaba hablar en el idioma, en las lenguas de esas naciones. Entonces Pentecostés es una representación de que Dios puede hacer que una persona hable en otras lenguas para que entiendan y se acerquen, se bauticen y se arrepientan. Gloria al Señor por eso, queridos hermanos. Y justamente de eso está hablando Juan el Bautista. Él los llama a todos al arrepentimiento. Hay personas que se bautizaron en agua, pero que no fueron salvos. ¿Por qué no fueron salvos? Porque no tuvieron un verdadero arrepentimiento y una verdadera conversión. Son cristianos, entre comillas, no cristianos convertidos. Por eso en Juan 3:5 le dice a Nicodemo que tiene que nacer de nuevo, porque dice para formar parte en el reino de Dios. Pero en Mateo 25 vemos que hay 10 vírgenes que forman parte del reino de Dios,
Pero 5 eran prudentes y 5 insensatas. 5 entraron porque tenían el aceite y 5 quedaron afuera. Es decir, tenían el bautismo del Espíritu Santo verdadero, pero muchos no logran recibir el Espíritu Santo porque sus corazones están cerrados. El domingo hizo una enseñanza acerca del corazón y la importancia del centro del corazón, no del corazón en sí mismo, ¿sí? Poniendo un ejemplo en la Argentina, que tiene muchas provincias, pero hay un lugar que es central. En este caso sería Buenos Aires, ¿verdad, queridos hermanos? Ahora, queridos hermanos, vamos a poner otro ejemplo más con el Salmo 32:5. Dice: mi pecado te declararé y no encubriré mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones, oh Yahweh Señor, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. O sea, el Señor está dispuesto a perdonar. El Salmo 51, David se arrepiente de tal manera diciendo: contra ti pecado, Señor, perdóname. Pero Proverbios capítulo 29, 13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará. Escuchen esto. Mucha gente dice: ¿por qué no soy próspero? Entonces, yo conozco la palabra, ¿qué es lo que estoy aprendiendo? ¿Qué sé de esa persona? Que esa persona no es próspera porque está encubriendo algún pecado. No sé de qué se ríen ustedes, delicado el tema. ¿Entienden, queridos hermanos? Esto ya un día de una enseñanza, es un tema muy delicado. Pero ¿quién no pasó por eso? Entonces, ¿qué tienen que hacer? Se lo va en la parte final en forma de oración, tienen que confesar el pecado. Entonces, los domingos cuando nos congregamos, siempre lo primero que estoy haciendo énfasis, perdón que voy a hacer algo acá. Ahí estamos, queridos. Se cortó, ¿verdad? Ahí volvió. Era el, como dicen, el wifi. El wifi. El wifi. Bueno, dígame ahí en qué parte quedaron, queridos. ¿Alguien me puede recordar más o menos en dónde así recalco en esa área? En la escena que estuve compartiendo de la multitud de los que se habían atraído, Juan el Bautista hace hincapié del arrepentimiento. Y en Proverbios 28:13, sí, gracias querida, dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y yo ponía un ejemplo que es muy importante. ¿Cuál es el ejemplo que es muy importante? Porque dice: el que encubre su pecado no prosperará. Y yo les ponía un ejemplo de que muchos no prosperan. Y ahí está el tema, ¿ves? ¿Por qué no prosperamos? Porque no vemos prosperidad muchas veces. Porque está escrito: no prosperará el que encubre su pecado. Mas el que lo confiese y se arrepiente alcanzará misericordia. Entonces Dios en la gracia nos dejó algo tan lindo que es el cuerpo y la sangre de Cristo, que para perdonar el pecado, y al mismo tiempo el que podamos decir, como dijo David en el Salmo 51, contra ti es pecado, arrepentirnos, e incluso con alguna persona con quien hayamos tenido una diferencia, de perdonar. Cuando termina la oración de Padre Nuestro, en Mateo 6, en el versículo 13 y 14 y 15 exactamente, Él dice que si no perdonamos a los que nos ofenden, tampoco nuestro Padre nos perdonará. Y también observamos que la falta de perdón en pecado, según Santiago 5, trae enfermedades. Y él dice: hay que confesar, hay que ungirlo con aceite, llamen al anciano, que confiese el pecado, que se arrepienta, que oren para que sea sanado. Vamos a la escena número 5. Acá entran los fariseos y saduceos. En el versículo 7 al 10 de Mateo 3 dice: al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decían:
Generación de víbora, ¿quién os enseñó a oír de la ira venidera del Señor? Está enojado Juan y le dice que tienen que hacer frutos dignos de arrepentimiento. Y que no piensen dentro de sí mismos diciendo, a Abraham tenemos por padre. De esa forma hablaban ellos. Como nosotros, de nuestra forma, que es el padre de la fe. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ahí viene una parte que es delicada porque dice, y ya también, el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da fruto, buen fruto, es cortado y echado al fuego. Y ahí viene lo que vamos a ver ya en los versículos venideros. Por eso Mateo capítulo 23, versículo 27 al 28 dice, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro se están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos ante los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. ¿Qué está diciendo acá? Que ellos están ocultando muchas cosas, están llenos de pecados y son hipócritas que se muestran ante la gente como puritano, como sepulcros blanqueados. Y todo eso, lamentablemente y tristemente, sigue sucediendo, lo seguimos viendo. Están aquellos, por supuesto, que no quieren vivir esa vida, se arrepienten, le confiesan al Señor sus pecados, y empiezan a tener una vida más ordenada, enderezan los caminos y tratan en lo posible de que la muerte en Cristo y su sangre no haya sido en vano. Porque cuando estamos en el pecado y nos mantenemos en el pecado, expliqué anteriormente, es porque no tenemos el Espíritu Santo. Pero si nos arrepentimos, porque el Espíritu nos llevó al arrepentimiento. ¿Entienden, queridos hermanos? Entonces, vamos a ver un ejemplo acá. En Juan capítulo 8, del 39 al 44 dice, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Entra lo mismo que venimos hablando de lo que siempre dicen ellos. Ellos se basaban en todo eso para creerse intachables. Y Jesús les dijo, si fueses hijo de Abraham, las obras de Abraham harían. Pero ahora ustedes procuran matarme a mí. Yo soy un hombre que les ha hablado con la verdad, la cual yo he oído de Dios. ¿Acaso no hizo esto a Abraham? Le dice. Vosotros hacéis las obras de vuestros padres. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Observen que hasta el punto que ellos se creían extremadamente puritanos. Y Jesús entonces le dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Por eso en Juan 14, 21 y Juan 14, 24 habla del que lo ama al Señor, guarda sus mandamientos. Si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Entonces una pregunta dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Y justamente porque no tienen el Espíritu Santo. ¿Por qué no podéis escuchar mis palabras? Le dice. Y aclara algo muy fuerte, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Por supuesto, sabemos que el padre de todos, incluso el diablo, es Dios. Pero luego están los que se hacen hijos del diablo, los que nos hacemos naciendo de nuevo, hijos de Dios Padre. Pero en Romanos 8, versículos 15 y 16, dice que decimos Abba Padre por el Espíritu. Gloria al Señor. Lo cual ellos no lo pueden hacer, porque no tienen el Espíritu Santo para poder decirlo. ¿Entienden, queridos hermanos? Entonces, acá para ir terminando, observamos que Juan el Bautista es una persona demasiado importante que muchas veces no se lo tiene en cuenta. Pero imagínense, en ese tiempo era alguien muy importante. Acá en la sexta escena nos vamos a encontrar con que Juan anuncia al Mesías, a Yeshua, a Jesús. En el versículo 11 y 12 de Mateo 3 dice,
Yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mío, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. No están unidas las palabras. No dice Espíritu Santo de fuego. Por eso hay que tener cuidado, porque los hijos de Aarón murieron por ofrecer fuego extraño en el tabernáculo. Y lamentablemente a veces pasan esas cosas. Hay que tener mucho cuidado con el tema del fuego. Dice, y ahí lo aclara a continuación para que entiendan que son dos cosas diferentes. Acá vemos, como hemos aprendido cuando lo expliqué en la parte teológica, el bautismo de agua, bautismo de hombre, bautismo del Espíritu Santo es redención para perdón de pecado y vida eterna, y fuego es para juicio y condenación. Por eso hay un punto aparte, ahí dice, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Nunca se apagará. Pero está hablando de un juicio, está hablando de un fuego. Entonces, el que cosecha, el trigo va al granero, pero la paja que no sirve de nada es llevada hacia el fuego. Y eso es lo que pasa con todos nosotros los seres humanos. Con todos. Por eso es muy delicado este tema. Observen este detalle. Yo a la verdad los bautizo con agua para arrepentimiento. Vemos que el bautismo del agua es arrepentimiento. Pero el que viene tras mío, que es más poderoso que yo, te va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Entonces vemos tres tipos de bautismo. El de agua, que es de hombre, el del Espíritu Santo, que es de Dios, y el fuego, que es el juicio de Dios. Nada más que muchos leen el versículo y no leen el 12, cuando dice, su aventador está en su mano, y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero, es decir, bautismo del Espíritu Santo, y quemará la paja en fuego que nunca arde, que nunca se apaga, esto es, y fuego. Vamos a ver ejemplos bíblicos que confirman lo que estoy hablando. Juan capítulo 3, versículos 28 y 29 dice, vosotros mismos me sois testigo de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, más el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, esté mi gozo así cumplido. ¿Por qué? Porque se acercaron a Juan como queriéndole meter púa, diciéndole, che, por ahí anda uno ahí bautizando, pero en realidad el Señor no bautizaba, sino que los discípulos bautizaban. Y él le dijo, no, yo tengo que menguar. Yo tengo que menguar. Quiero que tomen nota de Isaías capítulo 33, versículo 14. Dice, los pescadores se asombraron en Sión, espanto sobreescogió a los hipócritas, sino pregunta, ¿quién de nosotros morará con el fuego consumidor? Ahí entra el bautismo de fuego, que es juicio. ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Ahí vemos lo que dijo en Mateo 3, 12 Juan. Bautismo de agua, bautismo de Espíritu Santo y de fuego. Nunca se olviden este. El bautismo que está hablando ahí es de juicio. Por eso Hebreos 12, 29 dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Es amor, pero es fuego consumidor. En Juan 15, 6 dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo van a recoger y lo van a echar en el fuego y arderán. Ese es el bautismo de fuego, que muchos confundieron con las lenguas de fuego de Pentecostés. No, no es así. Escuchen esto. Mateo 13, versículo 24 al 30, que confirma todo lo que voy hablando acerca de esta escena. Entonces, acá vemos que le refiere una parábola del Señor diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo. Ahí está el trigo. Que el trigo va al granero. Y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña, que parece que tiene fruto, pero no lo tiene. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tiene cizaña? Él le dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, sin le pregunta, ¿quieres pues que vayamos
y la arranquemos. Y esto va a representar a la iglesia de este tiempo. Esto va a representar incluso a Mateo 25 de las 10 vírgenes, de las 5 prudentes y 5 insensatas. ¿Por qué? Porque dice, ¿qué hacemos? ¿Vamos a arrancar? ¿Vamos a hacer una separación? Y él dijo, no. Por eso a veces me dicen a mí, ¿y por qué a tal hermano, tal hermano no le echa? Si no es trigo, es cizaña. No. Dicen, no sea que al arrancar la cizaña arranquemos también con ella el trigo. ¿Y cuál es el ejemplo? Miren esto. Hay muchas personas que vienen a congregarse. Poner que venga un grupo de 4 personas. Vamos a hacer con la parábola de Mateo 25, 10 personas, como de las 10 vírgenes. Son amigas, son una familia, son amigos. Y yo determino, porque no dieron frutos, buenos frutos y que son cizañas, determino separar a 5 de esas personas, sacarlas de la congregación. ¿Qué creen que va a pasar? Las otras 5, que realmente son trigo, se pueden ofender y sentirse mal e irse con las otras 5 que son cizañas. Por eso Pablo dijo que yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo va a dar Dios. Ese por un lado. Pero seguramente alguno puede estar pensando, que es bíblico, puede estar pensando en Mateo capítulo 18, en donde explica que cuando le hables a solo una persona y no te hace caso, busques testigos. Si no te hace caso con testigos, lo denuncie a la iglesia. Y si no le hace caso a la iglesia, directamente los tenés que expulsar. Tenelo por gentil y publicano. Como un anatema. Como ustedes le quieran llamar. Sí, hay momentos que sí. Pero vuelvo a recalcar. Acá aclara y dice, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta el tiempo de la cosecha. Y al tiempo de la cosecha, yo diré a los segadores, a los que cosechan, recoged primero la cizaña. Este es lo que hablaba Juan, el bautismo de fuego. Recojan primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla. Pero recoged el trigo en mi granero. Esos son los que tienen el bautismo del Espíritu Santo. Esos son los verdaderos cristianos. Los que son trigo. Amén, queridos hermanos. Bueno, todo esto es muy importante, queridos hermanos. Cada palabra, y acá no se trata de que yo hice un discernimiento. No. Acá no hay discernimiento de hombre. Mire, los evangelios son 4. Uno confirma al otro. Cada libro en la Sagrada Escritura confirma al otro. Por eso en Apocalipsis, tanto capítulo 1 como el último, capítulo 22, él dice, yo soy el alfa y el omega. El principio y el fin, el primero y el último. Yo soy el que soy. El que fue, el que es y el que ha de venir. En esta parte final, después de todo lo que hemos escuchado, acerca de lo que hemos escuchado de Juan y lo que acaba de decir en la parte final, que él bautiza con agua, pero el que viene después de mí te bautiza con el Espíritu Santo y fuego, que es un juicio de Dios. ¿Por qué no enfocarme en algo que está escrito en Mateo 17, versículo 9 al 13? Dice, cuando descendieron del monte, Jesús le mandó diciendo, esto es la transfiguración, en el monte de los Olivos, no digas a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Escuchen esto, y acá es donde se pone un poco fuerte el tema. Y respondiendo Jesús, ¿qué le dijo? A la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Y aclara y dice algo misterioso, porque dice, más os digo que Elías ya vino y no lo conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Y increíblemente está hablando de Juan el Bautista, escuchen a continuación. Así también el Hijo del Hombre va a padecer de ellos, padecerá. Y hay un punto aparte y dice, entonces los discípulos, los apóstoles comprendieron
que les había hablado de Juan el Bautista. Así lo dice. Ahora, ¿qué entiendo yo por espíritu? Bien, nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Pero en el libro de Job dice que el espíritu, cuando uno muere, el espíritu vuelve con Dios. El alma es el que va al Hades o al paraíso. Por eso en Mateo 10:28 dice: no tengan miedo, lo que mata el cuerpo, más el alma no puede matar. No habla del espíritu. El espíritu vuelve con Dios. Y si el espíritu vuelve con Dios, Dios lo puede volver a enviar. En este caso, en Juan. Hay una profecía en Apocalipsis 11 que vendrá alguien con el espíritu de Moisés y nuevamente de Elías. Los dos testigos. Que eso es para otra enseñanza. ¿En qué me edifica todo esto? Te beneficia en que Dios hace como Él quiere, cuando quiere, donde quiere, porque es Dios y tiene el poder para hacerlo. Anoten esto, Mateo 11, versículos 12 y 15. Dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos la arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oído para oír, que oiga. Él es el Elías que había de venir. Qué misterio, ¿no? Pero no lo digo yo, lo dice el Señor. ¿Qué entendemos por todo esto? ¿Qué entendemos por todo esto? ¿Qué nos quiere decir el Señor en todo esto? Mire, esto es fuerte lo que voy a decir. En Job capítulo 1, Satanás le mata a los 7 hijos varones y las 3 hijas mujeres a Job. Simplemente porque Dios lo permitió. Aún así él no negó al Señor. Y Job es un hombre para demostrarle a Satanás que hay gente que tiene fe a pesar de lo que le pase. Él dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré. En el capítulo último, 42, Dios le devuelve los 7 varones y las 3 hijas con el espíritu de esos hijos que él había perdido, porque Dios hace como quiere, cuando quiere, con quien quiere. Por eso Jeremías 33:3 dice: y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero ¿cuándo conocemos estas verdades? Cuando dejamos de lado nuestros propios pensamientos, nuestros propios discernimientos, y nos basamos a la luz de la verdad. Observen que el mismo Señor, en Mateo capítulo 11, versículo 15, dice: y si queréis recibirlo, Él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oído para oír, que oiga. ¿Cuántos años de silencio hubo hasta que llegó Juan el Bautista? Desde Malaquías 400 y pico. Y Malaquías capítulo 4, versículo 5 dice: he aquí, yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día del Señor grande y terrible. Pero es grande y terrible lo que estoy escuchando, porque Malaquías ya profetizó que Juan el Bautista iba a ser Elías. Ahora entienden, queridos hermanos, por qué cuando el Señor dijo en Juan 14, versículo 9 y 10, ¿por qué me pides que te muestre al Padre? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Y hasta el día de hoy ustedes sigan buscando en TikTok y van a encontrar que están discutiendo todo el tiempo que Jesús no es el Padre. Y Filipenses 2 lo describe que Él estaba en forma de Dios y no dudó en menguar y hacerse hombre, pero tomar forma de hombre, pero justamente para salvarnos. Porque Dios no puede morir, porque es Dios. Pero en forma de hombre puede morir porque Isaías 53 dice que cargó con nuestros pecados. Te doy gracias, Padre, por esta palabra, por las enseñanzas que compartimos y que vamos a seguir compartiendo y conociendo la luz de la verdad a través de tu Espíritu Santo. Lo más importante en todo esto es que Juan el Bautista es un hombre como instrumento de Dios y que todos nosotros somos un instrumento para preparar el terreno para que otros puedan recibir al Señor. Que la paz y la gracia del Señor estén con todos vosotros. Soy el Pastor Ángel Ramón Ferreira de Buenos Aires, Argentina, a través del Ministerio de Trabajo Somos de Yeshua El Salvador.
Nos vamos a encontrar en la próxima enseñanza, queridos hermanos. Esto va a quedar registrado en nuestro canal de YouTube, Clase Bíblica Ferreira. Y como siempre os digo, ¿están preparados para más?